Hola, profes, estudiantes y amantes de este maravilloso mundo de las matemáticas. En este video vamos a ver en particular 4 situaciones problemáticas de construcción de paralelogramos, en los que vamos a construir paralelogramos dados la medida de 2 lados consecutivos, dados 2 lados consecutivos y la diagonal, dados un lado y la altura corresponde a ese lado, y dado 2 lados consecutivos y la altura. Con el caso particular de que en el caso de la construcción de los 2 lados consecutivos y la diagonal y los 2 lados consecutivos y la altura, vamos a hacerlo con deslizadores para poder analizar un poco esas propiedades. Antes que nada, quiero agradecer a Carolina, Cecilia, David y Jessica, profes, colegas de matemática, que colaboraron en el grado de este video. Muchísimas gracias, espero que les guste, no olviden darle like y suscribirse para seguir recibiendo las notificaciones de los videos que voy sacando. Empecemos. Construir un paralelogramo en el cual un lado mida 6, el otro lado mida 4 y habrá una única solución posible: activar la función de rastro y sacar tus conclusiones. Bien, entonces, si abrimos GeoGebra, para construir un paralelogramo de lados 6 y 4 hay como varias opciones. Yo, por ejemplo, podría usar una opción que sea con el segmento de longitud dada. Por ejemplo, yo agarro el segmento de longitud dada y digo, mira, yo quiero un segmento que tenga longitud 6 y después hago otro segmento que tenga un vértice en común de longitud dada y que tenga longitud 4, y entonces ahí yo tengo los 2 lados de un paralelogramo y, por ejemplo, podría usar la estrategia del compás y hacer una circunferencia que tenga de lado, o sea, de radio la longitud de este lado y que tenga centro en este punto, y otra circunferencia que tenga como radio la longitud de este lado y que tenga centro en este otro vértice de paralelogramo. Entonces, el punto de intersección entre esas dos circunferencias me va a determinar el otro vértice del paralelogramo. Entonces ahí tenemos el paralelogramo que nos pedía. Bien, entonces, por ejemplo, si yo acá en este paso hago clic con el botón derecho y le pongo activar rastro, fíjense que toda esa gama de paralelogramos cumple con la condición de tener un lado que mida 6 y un lado que mida 4. Bien, la segunda situación decía: ahora construí un paralelogramo en el cual un lado mida 6 centímetros, el otro lado mida 4 centímetros, y con el uso de un deslizador que su diagonal mida A centímetros. Dice, ¿habrá una solución? ¿Qué valores puede tomar A? ¿Qué relación debe existir entre las medidas de los lados de un paralelogramo y la de sus diagonales? Entonces, vamos de nuevo. Yo podría hacer un segmento de longitud dada, por ejemplo, para el primer lado. Y digo que este lado yo quiero que tenga longitud 6. Bien. Entonces, yo si quiero que el otro lado tenga longitud 4 y la diagonal que mida A centímetros, fíjense que entre los 2 lados consecutivos de un paralelogramo y la diagonal se forma un triángulo. Bien, entonces básicamente esta construcción lo que me está pidiendo es que yo haga un triángulo. Un triángulo y después, en base a ese triángulo, construyo un paralelogramo. Bien, entonces yo, por ejemplo, con la herramienta circunferencia, centro y radio, puedo hacer longitud, puedo hacer centro en este vértice del lado y pongo que tiene radio 4. Bien, entonces, yo si pongo un punto sobre esta circunferencia, básicamente lo que estaría haciendo sería los 2 lados del paralelogramo que había hecho recién. Pero si yo quiero que tenga una diagonal, me faltaría el tercer lado de este triángulo, que sería el triángulo que se forma con la diagonal del paralelogramo. Bien, ahora creo un deslizador y a este deslizador vamos a ponerle que vaya desde 1 hasta 12 y que incremente de 1 en 1. Entonces fíjense, este deslizador va a variar entre 1 y 12. Bien, entonces yo haciendo circunferencia con centro y radio, hago centro en el otro extremo de este segmento y le digo que tenga radio A. Entonces fíjense que ahí me hizo la otra circunferencia con el deslizador. Bien, entonces si yo marco el punto de intersección
entre las dos circunferencias me va a determinar un punto. Fíjense que ese punto me va a determinar dónde tiene que estar el otro lado del paralelogramo. O sea, acá tengo un lado del paralelogramo y acá sería el otro lado del paralelogramo. Y este segmento que va de aquí hasta aquí, se me fue, y el segmento que va entre este vértice y la intersección sería nuestra diagonal. Entonces yo en base a eso, con rectas paralelas, por ejemplo, como dijeron, puedo construir el paralelogramo que yo estoy buscando. O sea, un lado paralelo a este, una recta paralela a este lado que pase por este vértice, y una recta paralela a este lado que pase por este vértice. Entonces, con la intersección de esas dos rectas, tenemos el otro vértice del paralelogramo. Entonces, si yo trazo el polígono que pase por estos cuatro vértices, voy a tener un paralelogramo que tenga este lado que mide 6, este lado que mide 4 y la diagonal que mide A. Y fíjense cómo cuando yo cambie el deslizador van a ir cambiando los paralelogramos. Pero siempre ese paralelogramo, fíjense que si yo quiero cambiar los puntos de lugar, a lo sumo lo puedo cambiar de posición al paralelogramo. Pero el paralelogramo que construimos es único. ¿Por qué? Por la misma... la idea es que es igual que cuando construimos un triángulo. Si nosotros tenemos dados tres lados de un triángulo, la construcción es única. En el caso de los paralelogramos, si yo tengo dos lados consecutivos de un paralelogramo y una diagonal, esa construcción también va a ser única. Ahora bien, veamos qué valores puede tomar A, porque esa era otra de las preguntas, a ver si siempre podía tomar cualquier valor A. Fíjense que si yo tomo, por ejemplo, que A vale 1, no hay paralelogramo. Si A vale 2, no hay paralelogramo. Si A vale 3, ahí recién hay un paralelogramo. En el 4 también, 5 también, 6, 7, 8, 9, 10, tampoco hay paralelogramo. Entonces, ¿qué relación tiene que haber entre la diagonal del paralelogramo y la longitud de sus lados? Esa era otra de las preguntas. Que la diagonal, la diagonal ¿cómo se llama? No va a ser mayor a la suma de los lados. Bien. O sea, porque ahí tenemos un lado de 4, un lado de 6, pero la diagonal no va a ser mayor a esa. Va a quedar, va a ser entre 3 y 9, sería. Bien. Porque claro, se tiene que cumplir la desigualdad triangular. Exactamente. Como la idea es, fíjense que la idea está muy relacionada con la construcción de un paralelogramo, con la construcción de un triángulo. Entonces, la idea es que las tres medidas tienen que cumplir con la desigualdad triangular. Si la diagonal mide menos de la diferencia o más de la suma, no vamos a poder construir ese paralelogramo que nos están pidiendo. ¿Se entendió la construcción? Sí. Bien, fíjense ahora, si yo por ejemplo le activo el rastro al paralelogramo y activo la animación del deslizador, ahí se van a ir viendo todos los paralelogramos posibles. Fíjense que donde mide más de la suma no existe paralelogramo, y cuando mide menos de la diferencia tampoco existe paralelogramo. Fíjense que esto de que yo les había dicho en la clase, de que muchas veces para que el rastro se vea bien hay que cambiar el incremento y poner números enteros, porque si uno deja si yo hubiese dejado el deslizador con un intervalo real, o sea, como que pase por todas las gamas, se ve como solamente un manchón, se ve como una mancha así que no se interpreta bien. En cambio, si nosotros lo que hacemos es cambiar ese deslizador y le ponemos que incremente de uno en uno, fíjense cómo quedan bien marcados los distintos paralelogramos. Obviamente no son todos los paralelogramos, porque va a haber infinitos paralelogramos con lados de 4 y 6. Esto en particular es para medidas concretas de la diagonal. Pero se puede ver bien que, dada una medida de la diagonal y dada la medida de dos lados, la construcción es única. ¿Se entiende? Sí. Genial. Ahora bien, estaba la otra situación problemática, que era con la altura. Decía, construye un paralelogramo con un lado que mida 6 y la altura correspondiente a ese lado que mida 4 centímetros. Y dice, ¿habrá una única solución? Bien, entonces me decía
que la base mida 6 y la altura mida 4. Entonces, vamos de nuevo. Puedo usar un segmento de longitud dada de longitud 6. Ahora bien, yo para medir la altura de un paralelogramo tiene que ser es un segmento que es perpendicular a esa base. Entonces, con la construcción de recta perpendicular, hago una recta perpendicular a ese lado que pase por ese punto, por ejemplo. Y con una circunferencia de radio con centro en ese punto y radio 4, yo ya sé que la altura tiene que estar ahí. Y es importante esto de que no es que tiene que estar en ese punto particular, porque si fuera ese punto particular sería un rectángulo. Y no es solamente el rectángulo el único paralelogramo que va a tener altura 4. Entonces, recordemos que puede ser cualquier punto que esté sobre una recta que sea paralela a esa. Entonces, si yo tomo una recta paralela a al segmento, a este lado que pase por ese punto, el otro vértice del paralelogramo va a estar en cualquier punto de esa recta paralela. Entonces, si yo trazo un segmento que pase por aquí, vuelvo a hacer la construcción del paralelogramo como lo había hecho antes. Por ejemplo, con rectas paralelas. Puedo hacer una recta paralela a esta que pase por aquí. Entonces, ahí tengo el cuarto vértice del paralelogramo. Si yo construyo un polígono que pase por este vértice. Consulta. Sí. Ahí el punto que hiciste, pusiste la intersección de los dos. Este punto. De las dos rectas. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque. Porque. Contame. No, porque yo en algunas veces lo ponía como punto y no me quedaba, me desarmaba el polígono. No entiendo. Como punto, no como la intersección, no como el punto de intersección. Yo lo ponía como punto. Bien, a ver, es importante que para que las construcciones sean reales, o sea, para que las construcciones estén bien hechas, nosotros deberíamos hacerlo con puntos que estén perfectamente definidos. Por ejemplo, como la intersección de dos rectas. Si no, lo que va a pasar es que si yo, por ejemplo, utilizo la cuadrícula de GeoGebra para darle la longitud a los lados y lo hago como a ojo, lo más probable es que cuando yo quiera modificar eso, o sea, cuando yo quiera ver si hay más paralelogramos, lo más probable es que se me modifiquen las dimensiones y no va a terminar de cumplir con lo que me pedían. Bien, en cambio, cuando nosotros hacemos la construcción de esta manera, fíjense que, por ejemplo, este punto, y ahí es importante también diferenciar los colores en GeoGebra. En GeoGebra, por ejemplo, si el punto está negro, quiere decir que es la intersección entre algo que se determina en un único punto. No lo puedo mover a ese punto negro. Bien, en cambio, si tiene un color azul, azul oscuro, ese punto es independiente. El punto que yo le di. Si el color es un color celeste, quiere decir que ese punto lo puedo mover en una determinada trayectoria. Por ejemplo, este punto de acá es azul, fue el primero que yo puse. Lo puedo poner donde yo quiera. Este otro punto es el extremo del segmento de longitud dada. Entonces cuando yo lo mueva, siempre se va a mover a la misma distancia de este punto, que este es el punto fijo, y este punto está a 6 centímetros de longitud, de distancia, perdón. Entonces siempre se va a mantener así. Este otro punto de acá arriba, por ejemplo, yo lo hice que dependa de la recta. Entonces siempre se va a mover sobre esa recta que es paralela. Bien. Y este otro punto que está negro, yo no lo puedo mover bajo ningún punto de vista porque a ese punto negro depende de la intersección de dos rectas. Ahora bien, fíjense que la segunda consigna me decía que, dice, ahora construí un paralelogramo que un lado mida 6, el otro lado mida 4, y con el uso de deslizadores, que la altura correspondiente a al lado de 6 mida a centímetros. Entonces, vamos a hacer una nueva construcción. Saco los ejes, saco la cuadrícula. Entonces, vamos de nuevo. Yo tengo un segmento de longitud dada 6. Hago una circunferencia con centro y radio aquí que mida 4. Entonces, el otro vértice tiene que estar sobre esta circunferencia. Ahora bien, para hacer que la altura mida a centímetros, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una recta que sea perpendicular a esta, que pase por este vértice, por ejemplo. Y después hago un deslizador
que con ese deslizador le voy a dar el radio a la próxima circunferencia. Entonces voy a hacer un deslizador que se llame A, por ejemplo, que vaya desde 1 hasta 10 y que incremente de 1 en 1. Entonces ahí se creó mi deslizador. Entonces yo hago una circunferencia con centro y radio. Hago centro en este vértice y radio A. Entonces ahora voy a hacer una recta paralela a... perdón. Primero tengo que marcar la intersección entre esa recta que es perpendicular y esta circunferencia de radio A. Bien, y entonces ahora voy a hacer una recta paralela a este lado que pase por ese punto. Entonces la intersección entre esta recta y esta circunferencia me va a determinar el punto donde va a estar el otro vértice del paralelogramo. Entonces ahora sí, yo tengo que este es el lado de 6, este es el lado que mide 4 y acá tengo mi altura que mide A. Me faltaría construir el paralelogramo. ¿Cómo lo hago? Con rectas paralelas, por ejemplo. A una recta paralela a este lado que pase por este vértice. Marcamos la intersección. Y entonces esa intersección me va a determinar el cuarto vértice de mi paralelogramo. Entonces, fíjense cómo yo a medida que mueva el deslizador, se me van a ir creando paralelogramos que tienen la altura que yo le estoy diciendo y un lado de 6 y el otro lado de 4. ¿Se entiende la idea entonces? ¿Para cómo se hace para realizar las construcciones? Sí. ¿Cecilia? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí, David. Sí, esto nunca lo hubiera sacado. Si no la explicás así, no lo hubiera hecho.